unos años yo le pregunté a mi socio en la vida y en los negocios, le dije, oye, ¿y cuándo te vas a jubilar? Y me dijo, pero si yo ya me jubilé. Dije, a ver, explícame. Me dijo, a ver, Laura, jubilarse no es no hacer nada. Jubilarse es hacer exactamente lo que se te dé la gana con respaldo económico. Exactamente. Yo no puedo poner a ahorrar a una persona, Are, que tiene deudas. Primero hay que guiarla. Ya si lo hace, no es su responsabilidad. Así fue siendo un poco mi vida económica, Are. Reconociendo que tenía yo un problema, porque yo llegué aquí en el 95 sin saber manejar mi dinero y ganaba bien, ¿eh? No era cuestión de dinero, y eso va a ser una clave fundamental. No es cuestión de tener mucho o poco dinero, es de saber manejar. Bienvenidos al podcast EPP 360, un lugar donde encontrarás las mejores versiones de nuestros invitados, contando sus mejores prácticas que los han hecho destacar en el área personal y profesional. Comenzamos. Hola, bienvenidos a nuestro segundo podcast de EPP 360. Soy Arelia Gómez, líder de atracción de talento, y si tú quieres emprender, tienes una visión empresarial, este podcast es para ti. Bienvenidos. Hoy tenemos la presencia de una invitada muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque ella fue mi mentora y hoy se las voy a presentar. Ella es Laura Arévalo. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Are. Un placer estar con ustedes en este podcast con EPP 360, que para mí tiene un lugar muy importante en el corazón. Gracias, Laura, para mí también. Me gustaría que nos compartieras, que le compartieras a la audiencia quién es Laura Arévalo. Con muchísimo gusto, Are. Pues empecemos por decirles que soy una persona feliz de vivir esta experiencia humana. Ha estado muy divertida la trayectoria en este plano. Soy Laura Arévalo García, mujer, pareja, hija, hermana, docente, amante de la locución, feliz de ser asesor de seguros, jefa, muy buena amiga, en fin, soy muchas cosas, Ari. Por fortuna, he tenido la oportunidad a lo largo de todo este tiempo de hacer las cosas que me gustan y que me apasionan. La vida me ha tratado francamente bien. Qué increíble, o sea, todas las personas sueñan con ese momento donde tienes la libertad de hacer lo que quieras y aparte crecer profesionalmente, contribuir y ser una empresaria. Pero vamos a empezar por el principio. Correcto. ¿Cómo naces? ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Cómo inicias? Excelente. Voy a dar un breve antecedente porque yo primero quería ser directora de capacitación en alguna empresa. Mi primera profesión es pedagoga. Soy licenciada en pedagogía y yo soñaba con dedicarme a la capacitación. Lo he logrado. Quería ser docente, también lo logré. Y quería ser maestra de maestras, también lo logré, porque fui catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de pedagogía en la materia de didáctica laboral. Cuando yo salí al mundo laboral, entré a trabajar a una empresa familiar porque yo quería ser directora de capacitación de una importante empresa en algún momento. Pero cuando entré a esta primera empresa, era una empresa familiar y cuando yo veía cómo nos cuadrábamos todos ante los dueños y los hijos de los dueños, cambié y dije, yo quiero tener mi propio despacho. Solo que yo no sabía que no iba a ser un despacho de capacitación, sino que iba a ser un despacho de seguros. Qué maravilloso giro dio mi vida. Para complementar, entonces, empiezo en esta actividad como pedagoga en el área de capacitación, después paso a otra empresa importante también como asistente de capacitación. Cuando me quedo sin empleo, empiezo a trabajar por mi cuenta dando capacitación en empresas de la iniciativa privada y también en temas del gobierno. Todo iba muy bien hasta que vino la crisis del 94 y me percaté que yo no tenía ningún fondo de oportunidades ni emergencias, Ari. Y
y que no tenía ningún contrato en 1995, puesto que en un momento de crisis las empresas normalmente cierran capacitación y contratación. El área de recursos humanos es lo que normalmente se cierra ante una crisis. Así que empecé a buscar empleo. Okay. Y llegué el día 3 de abril de 1995 a la promotoría 360 de Seguros Monterrey, a una gerencia en capacitación, y me dediqué a darle capacitación en el área de daños a los asesores de seguros de esta promotoría. Después pasé al área de vida y en ese ínter me caso con mi asesor de seguros que conocí aquí en esta promotoría. Entonces díganme por favor si no va a ser para mí esta promotoría tan especial, puesto que me dio empleo, me presentó al hombre de mi vida, me presentó a mi socio en la vida y en los negocios, me permite apoyar a las personas, me permite hacer una labor social, me permite tener la vida extraordinaria que tengo desde el punto de vista material también. Así que, ¿cómo no va a ser la promotoría 360 de Seguros Monterrey? Algo para mí importante en el corazón. Así que, cuando mi prometido y yo decidimos casarnos, yo renuncio a la promotoría y me voy con él al despacho. Ahí empieza mi trayectoria realmente en seguros, Ari. Exactamente. Entonces, ¿cómo cambió esa visión que tenías antes de los seguros y cómo se transformó ahora, ¿no? Es una pregunta muy interesante. Yo lo que buscaba, lo que a mí me gustaba, lo tenía yo en capacitación y lo encontré en seguros. A mí me gustaba el trato con las personas y eso lo obtenía yo dando capacitación y en seguros. A mí me gustaba enseñar, la didáctica. Eso lo obtenía yo como docente, pero también enseñándole a las personas acerca de cómo ahorrar y cómo prepararse para el futuro. Y también me gustaba el dinero. Ese sí había un poco más en seguros que en pedagogía. Así que fue un tema importante. Pero yo encontré, y por supuesto me encantaba hablar. Y hablaba yo tanto en capacitación como en seguros. Bueno, véanme aquí, 28 años después, y yo sigo hablando respecto a seguros, feliz de la vida. Entonces encontré todas las cosas que me gustaban y para las que yo era hábil, las encontré en seguros. Solamente que seguros me estaba dando un plus. Y es que ese plus era, mi esposo y yo estábamos formando también patrimonio. Uh-huh. Así que ahora era un negocio de seguros en conjunto donde unimos nuestros talentos y podíamos apoyar a las personas mucho más en conjunto que en lo individual. Claro. Así que, y seguros me mostraba la libertad que yo estaba viendo que tenía mi esposo, puesto que él ya tenía, cuando yo llegué aquí, él ya tenía más de 10 años en la carrera, ya era un asesor exitoso, ya era un asesor consolidado, y yo veía los ingresos, la libertad de tiempo, lo que viajaba, lo que disfrutaba, etc. Para mí es muy importante que la felicidad y el disfrute sea un trayecto, que no sea una finalidad. Claro. Y yo quería disfrutar desde el día 1 y no esperarme a los 65, 70 para empezar a disfrutar. No, había que disfrutar desde el día 1 y eso en seguros lo estaba obteniendo. Exacto, ¿sabes qué? Me recuerdas porque luego la gente me pregunta, a tu edad de retiro, ¿qué te gustaría hacer en tu edad de retiro? Y yo, ya me siento como en la edad de retiro, ya me siento que hago lo que quiero, gano lo que quiero, contribuyo. Claro. O sea, esta es una carrera que te permite vivir el retiro que uno sueña. Por supuesto. En cada momento. Cierto, Ari. Ve, por ejemplo, mi esposo ahorita lleva ya más de 38 años en el negocio, puesto que además fue el primer asesor de la promotoría, de esta promotoría. Uh-huh. Y yo ya llevo como 28 años. Y por nuestra edad, nosotros ya nos sentimos más jubilados que todo. Y lo vivimos verdaderamente a gusto. Pero hace unos años yo le pregunté a mi socio en la vida y en los negocios. Le dije, oye, ¿y cuándo te vas a jubilar? Y me dijo, pero si yo ya me jubilé. Dije, a ver, explícame. Me dijo, a ver, Laura, jubilarse no es no hacer nada.
Jubilarse es hacer exactamente lo que se te dé la gana con respaldo económico. Exactamente. Y dije, tiene toda la razón. Y entonces nosotros en este momento estamos cuasi jubilados. Ay, felicidades. Y esa es la idea, es ser empresario. O sea, que cuando uno elige ser empresario es que porque deseas una calidad de vida, un estilo de vida, claro, ¿no? Y poder ayudar a la gente, poder servir. Muy buen punto, Ari. Por ejemplo, somos una cantidad de gente alrededor de nuestra actividad muy importante. Si tú nos ves a nosotros en el despacho, no solamente son las 3 personas que son nuestros ejecutivos y que nos ayudan con la administración de la cartera de vida, de gastos médicos o con el apoyo a ellas 2, que es nuestro asistente administrativo. Estamos hablando de todas las personas que no están ahí sentadas, pero que tienen un ingreso gracias al trabajo nuestro. Entonces, nuestra actividad como aseguradores no solo es hacia nuestros asegurados, es toda la infraestructura y el respaldo que requerimos para dar un excelente servicio. Y tenemos contratados o pagando por igual al de sistemas, al del drive de la nube y todas estas cosas modernas que ahora hay, al de redes sociales, al contabilidad, al lugar donde estamos, que es un lugar de coworking. Somos muchas personas que nos permiten tener el soporte para que Agapito y yo hagamos el trabajo frente a nuestros asegurados. Ahora sí, con todo ese soporte, yo puedo sentarme con un asegurado a decirle y a mostrarle por qué es importante ahorrar para el futuro, por qué es importante diversificar, por qué es importante prepararse, porque además ya podemos hacerlo, bueno, desde hace muchísimos años, podemos hacerlo con calidad moral. Es decir, porque nosotros lo hemos hecho, porque nosotros hemos formado nuestro patrimonio gracias a seguros, porque nosotros hemos ahorrado en los planes de seguros, porque nosotros hemos diversificado a través de seguros y porque hemos estado preparándonos para tener a lo largo del tiempo la vida que nos gusta y porque estamos listos en todos los sentidos para la siguiente etapa que será de jubilación, que no significa no hacer nada. Así que nuestros asegurados pueden estar tranquilos y pueden tener la seguridad de que están platicando con alguien que predica con el ejemplo. Nunca mejor dicho. Agapito y yo somos congruentes y predicamos con el ejemplo. Usamos los planes y los productos para ir caminando con ellos a lo largo de la vida. Creo que esa es una parte que es importante ser congruentes. Y ahorita que hablas, bueno, el corazón se me agranda, porque lo dices con tanta entereza y solidez que nos inspiras a seguir trabajando en esa parte de diversificar y ahorrar a través de los seguros. Y ahí me gustaría que pudieras compartirles a nuestra audiencia cómo ha sido ese proceso para ti. Correcto. Primero, desde el punto de vista personal, lo primero que yo tuve que hacer antes de iniciar en el mundo del ahorro fue aprender sobre salud financiera. Y eso lo aprendí gracias a mi asesor de seguros, que se convirtió en mi novio y en mi esposo y en mi socio. Y fue aprender sobre salud financiera. Y los conceptos de hace 30 años que él me compartía siguen vigentes. Elaborar un presupuesto, saber manejar una tarjeta de crédito, hacer honor a la cultura de la previsión, ahorrar, invertir, diversificar, son los mismos conceptos, solo que los transmitimos ahora de manera diferente. Gracias a que soy pedagoga y que me encanta la capacitación y que me encanta compartir conocimientos, es que yo tengo preparada una conferencia y un taller sobre salud financiera. Porque para nosotros fue importante que una vez que yo supe manejar mi propio dinero, ahora sí podía decirle a alguien más cómo manejar el suyo. En la parte básica, porque yo no soy asesora financiera en el sentido de que yo no sé de inversiones disruptivas, de todas estas cosas modernas que hay. Mi esposo y yo somos un equipo, él se encarga de esas cosas que le encantan
y yo me encargo de lo que es un poco más conservador. Eso es ser un equipo. Entonces, una vez que yo aprendí a manejar mis propias finanzas, preparé la conferencia, preparé el taller que he venido impartiendo a lo largo de 18 años. Porque en el despacho decidimos que no solo queríamos que la gente tuviera un seguro y se acabó, sino que le pudiéramos ayudar a manejar sus finanzas, a salir de deudas, a decirle cómo hacerle. Y eso resultó benéfico para todos, porque además los que nos dedicamos a la educación sabemos que siempre que compartimos conocimientos, los que más aprendemos somos nosotros. Así que de las experiencias de las personas y de mis prospectos, cuando yo me acercaba a ellos y veía yo sus problemas para ahorrar, me iba a los básicos y me iba primero a revisar, me sigo yendo primero a revisar cómo está su presupuesto, cómo está manejando sus tarjetas, cuántas tarjetas tiene, si sabe qué es ser totalero, etc. Y ahí, ahora sí, yo no puedo poner a ahorrar a una persona, Are, que tiene deudas. Primero hay que guiarla. Ya si lo hace, no es su responsabilidad, ¿no? Poco a poco. Entonces, así fue siendo un poco mi vida económica, reconociendo que tenía yo un problema, porque yo llegué aquí en el 95 sin saber manejar mi dinero y ganaba bien, ¿eh? No era cuestión de dinero, y eso va a ser una clave fundamental. No es cuestión de tener mucho o poco dinero, es de saber manejarlo. Claro, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Cuando empiezas por los básicos, muchas veces escuchas de que hay que ahorrar y que hay que hacer un presupuesto y demás, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y escuchándote es recordando esos básicos, esa importancia. De ahí la carrera de asesor de seguros, de ahí la oportunidad que tienen muchas personas de poder ayudar a otras personas a precisamente tener estas herramientas de seguros, estas herramientas de previsión y estas herramientas de ahorro. Ahora, Totalmente. viendo toda tu trayectoria de 27 años, que el 28 de mayo cumple ya 27 años, ya pocos días, hay que celebrar en grande. ¿Cómo ves esta oportunidad de carrera? ¿Cómo sientes que está ahorita la sociedad y qué está necesitando? ¿Cómo percibes a tus clientes? ¿Cómo has trascendido con ellos? Maravillosa pregunta. A ver, pensemos que en alguna época de la vida, lo importante en una familia es que el hijo o la hija tuviera una carrera universitaria y después un buen empleo. Uh-huh. Un buen empleo en el que de preferencia durara ahí toda la vida y se jubilaría de ahí. No es que eso sea incorrecto, ¿eh? Eso estuvo muy bien y funcionó de manera extraordinaria en una época. Ahora nos hemos ido un poco al extremo, pero ese es otro cantar. Pero lo importante es que en esta época nuestro panorama se ha abierto y ahora la posibilidad de emprender y después de permanecer mucho tiempo con un negocio, porque obvio, yo emprendedora ya no soy, tengo 28 años en el negocio, entonces ya habiendo pasado ese punto te das cuenta que das empleos directos e indirectos por el tema de los proveedores que les estaba contando. Y además en nuestro trabajo que ayudamos a las personas, porque obvio, dedicándonos a seguros y con tanto tiempo aquí, ya tenemos asegurados que han fallecido y que le hemos pagado a la familia. Y los que han ahorrado, que han sido planes no por fallecimiento, sino para tener capital vivo en cierta época, están felices. O sea, ninguno de mis asegurados que ha cobrado Dotales, o Segubeca, o Vida Mujer, me ha dicho, ay Laura, ¿cómo? ¿Por qué habría ahorrado? O sea, claro que no, todos se ponen felices. Y cada quien ahorró lo que su economía le permitía, claro, pero lo hicieron. Cuando estamos en ese momento que en el área de ventas que me digan se llama el momento de la verdad. Con nosotros, en seguros, es cuando entregamos el cheque porque el papá falleció, o el cheque porque el niño llegó a los 18 años, o la jovencita porque cumplió sus primeros 5 años con Vida Mujer, o porque cobró su dotal, o el que tiene 60 o 65 años porque cobra su plan de jubilación, o en gastos médicos porque la persona solo va a preocuparse o a ocuparse de pagar su deducible
su coaseguro y el resto lo paga la aseguradora y solo debe concentrarse en curarse, cuando nosotros los agentes de seguros vemos todo esto, decimos, misión cumplida. Está maravilloso. Le hago un bien al resto. Le enseño a manejar sus finanzas. Le ayudo a tener salud financiera. Le ayudo a tener el factor tiempo a su favor, ahorrar para el futuro, prepararse, a estar listo por cualquier eventualidad. O sea, todos trabajamos y pensamos en lo mejor, pero debemos prepararnos para lo peor. Cuando hacemos todo eso, decimos los que nos dedicamos a seguros, misión cumplida, lo hemos hecho muy bien. Así que esta es una carrera que, además de que nos permite tener un extraordinario ingreso, libertad para hacer las cosas que nos gustan, que no tengan que ver con seguros, para hacer nuestros hobbies, nuestras pasiones, para además dar empleos directos e indirectos, para apoyar a las personas, es un cambio de paradigma maravilloso. No necesito ser un empleado fiel 25 años en una empresa para hacer algo correcto también. También está bien ser fiel a una marca como asesor de seguros, claro, por ejemplo. Exacto. ¿Me estoy explicando? Sí, claro. Al final, esta es una alternativa de emprendimiento y, como bien lo dices tú, con tu trayectoria de 27 años, ella ya es una empresaria. De acuerdo a una estadística del INEGI, en el 2021, 7.7 años y medio dura un emprendimiento, o sea, que quiere decir que ya no trasciende. O sea, que es el promedio de las empresas que emprenden. Y claro, es un reto y un desafío el emprender, el crecer, claro, el ser empresario. Claro. Y al final ustedes ya llevan 4 veces ese promedio, claro, van creciendo y van contribuyendo. Ay, Ari, y acabas de decir algo muy importante, y además, para terminar de contestar lo que hace un momento me preguntaste. Muchos de nuestros asegurados están en la nómina de una empresa, maravilloso, pero muchos otros quieren emprender. O si salen de trabajar de una empresa a los 50 años, ya no quieren contratarse en otra. Claro. Mejor quieren tener su propio negocio. Bueno, el dinero que obtienen en seguros, por algunos o por varios de sus planes, a veces los reciben en el momento ideal, en el momento en que pueden dedicarse a su negocio. Exactamente. Es como varias etapas de uno como persona profesionalmente, y llega a la parte de retiro y dicen, ¿y ahora qué? Exacto. Uh-huh. Y el haber hecho este ahorro, esta previsión en seguros y después tener esta alternativa de poder invertir en un negocio, o sea, es una bendición que, por supuesto, que les llega, pero porque hicieron su tarea antes, ¿no? Claro. Uh-huh. Déjame contarte que estuve en Las Vegas, somos una asociación de promotores, líderes de desarrollando asesores de seguros, y ahí mencionan cómo esta carrera es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora la estadística de vida es de 90, 100 y más de 100 años vamos a vivir. Sí. Entonces, pues ahora una razón, porque hay que empezar a pensar, tener una vida con propósito en esta etapa de retiro, segunda o tercera etapa de retiro. Con propósito y con dinero. Exacto. Entonces, esta es una gran oportunidad donde la carrera de asesor de seguros que tú dices es una marca, sí, trabajamos para una marca, pero lo bonito también es que se comparte el know-how. O sea, claro, esta compañía comparte el know-how. Y nosotros también somos nuestra propia marca, ¿eh? Exacto. Y en este know-how vamos aprendiendo y vamos creando nuestra propia marca. Y vamos creando esta sinergia con los clientes, ¿no? Y ya estamos a punto de terminar. ¿Qué más? Me encantaría estar platicando 12 horas, pero me gustaría que le compartieras a la audiencia alguna historia que para ti sea, o sea, que la tengas en el corazón, de cómo has podido ayudar a personas y a familias, a jóvenes, a tener instrumentos de ahorro en seguros. Sí, por ejemplo, un joven empezó a ahorrar con nosotros en un plan total como a sus 24 años. Por ahí de sus 30 y tantos años,
Me dijo, Laura, ya tengo departamento, pero sueño con amueblarlo. Y pues quisiera saber si puedo tomar un poco del dinero que tengo en la póliza. Y le dije, ¿un poco de dinero? ¿Cómo cuánto quieres? Y me dijo, bueno, o sea, de querer, de aquel tiempo, me dijo, de querer, quisiera como 120,000 pesos. Pero pues, ¿cuánto hay? Le dije, o sea, ¿no tienes ni idea de lo que has estado ahorrando? Me dijo, no. Le dije, bueno, pues tienes muchas veces más esa cantidad que requieres. Entonces él estaba feliz porque decía, es que ahora tengo departamento amueblado a mi gusto, contrató a un decorador para vivir esa nueva etapa de su vida porque lo ascendían, en fin. En esta época de pandemia, nosotros tenemos muchos asegurados químicos y los instamos a que ahorren de manera extra en algo que se llama naves, que nosotros en la oficina le llamamos bolsita para que sea muy fácil de que lo recuerden. Y cuando empezó la pandemia les mandamos un mensaje a todos diciéndoles, oigan, te recuerdo que tienes dinero disponible en tu plan de largo plazo, pero lo del corto plazo hay disponible. Y les encantaba recordar que habían estado fomentando su ahorro y que no lo necesitaban. Pero sentir el respaldo de saber que tengo algo es fundamental. Y muchísimos casos de personas que sus hijos llegan a la universidad y el que no tiene 1,5 millones de pesos tiene 1 millón, pero el que tiene 2 millones, y que no todos lo han usado para la universidad, porque algunos se han ido a mi chulada de UNAM, por ejemplo, o a la UAM y con ese dinero se han capitalizado, han puesto negocios, en fin. Son muchísimos los casos y por supuesto, darle dinero a alguien cuando su familiar trascendió y poderle decir, mira, aquí tienes un acto de amor porque te dejó tanto dinero, por ejemplo, una viuda. Le dijimos, no necesitas vivir con ninguno de tus 2 hijos. Tu esposo te dejó todo este dinero. Te da libertad financiera y dijo, me da absoluta libertad financiera. Entonces, sigue visitando a tus hijos en sus casas, pero tú puedes conservar tu casa. Y eso, por ejemplo, fue muy hermoso. Ay, qué bonita historia, qué bonitas historias. La verdad, eso es lo que te llevas. Al final no importa tanto el dinero, lo material, sino lo que puedes aportar a la gente, el poderle servir. Exacto. Y es una gran trascendencia. Gracias Laura Arévalo por estar aquí, gracias por compartirnos toda tu trayectoria. Gracias. Al final estás brillando haciendo lo que quieres, ¿no? Empezaste en la capacitación y sigues capacitando. Sigo capacitando. Pero trascendiendo, ¿no? ¿Cuántas familias no estás ayudando para que ellos se capitalicen y tengan esa libertad financiera? Estás creando conciencia, generando conciencia. Gracias Encantada por estar aquí. Gracias. Compartiendo. Para mí es un gusto que hayan estado en este podcast, ¿no? En este segundo podcast donde Laura Arévalo, una asesora con una trayectoria de 27 años, una gran empresaria, ayudando a la gente a ahorrar, ha compartido su experiencia. Gracias por acompañarnos y por favor, Laura Arévalo, esta es tu casa, este es EPP 360. Compárteles por favor a la audiencia cuáles son tus redes para que te sigan. Gracias, Are, por la invitación. Me encantó estar contigo, me encantó estar con ustedes. Y síganme, mi marca es Laura Arévalo Me Asegura. Estoy en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, tengo videos en YouTube, próximamente en TikTok. Y no solo hablo de seguros, les ayudo con tips para tener salud financiera. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.